Lo primero que te impacta en un restaurante de 5 estrellas no es el olor a comida, sino el silencio. Eso fue lo que más me llamó la atención mientras navegaba entre manteles blancos inmaculados, equilibrando 3 platos en mi brazo con una precisión ensayada. El Milano no era un restaurante cualquiera en Chicago, era una catedral de susurros, de cristales tintineando contra cristales y del suave roce de zapatos de $200 contra los suelos de mármol. La mesa 7 necesita pan fresco, siseó Marco al pasar por la estación de servicio, sin molestarse en levantar la vista del libro de reservas. Asentí, aunque él no me miraba. 6 meses en el Milano me habían enseñado que la invisibilidad era tanto mi superpoder como mi maldición. Los clientes me ignoraban, la gerencia no me notaba y mis compañeros meseros me miraban con desprecio. La chica con un título de universidad pública cubriendo turnos mientras enviaba currículums que nunca recibían respuesta. Mis dedos dolían cuando dejé los platos en la mesa 12, un ojo de bife a término medio, linguini de langosta y risotto de trufa. Recité los platos con esa sonrisa practicada que nunca llegaba a mis ojos. El empresario y sus 2 acompañantes apenas reconocieron mi existencia, sumergidos en una conversación sobre alguna fusión corporativa. No me importó. No esa noche. Mi mente estaba en otra parte, en el aviso de desalojo pegado en la puerta de mi apartamento esa mañana, en las crecientes facturas médicas de mi madre y en los préstamos estudiantiles que ya había aplazado 2 veces. El peso de todo eso me oprimía el pecho, haciendo que cada respiración se sintiera como si inhalara a través de un popote. Cuando la puerta principal se abrió a las 9:47 de la noche, yo estaba doblando servilletas en la barra de servicio, de espaldas a la entrada. No me habría dado cuenta de nada si no fuera por la extraña manera en que murió la conversación. No fue gradual, sino de golpe, como si alguien hubiera presionado un botón de silencio universal. La voz de Marco cambió primero, nunca lo había oído hablar así. Suave, reverente, casi temeroso. Señor Ricci, bienvenido de nuevo. Su mesa de siempre está lista. Me di la vuelta, curiosa a pesar de mi agotamiento, todavía con las servilletas en las manos. El hombre parado en la entrada no era lo que esperaba. En mi imaginación, el poder se veía como los hombres a los que servía todo el día, ruidosos, vestidos con ropa cara y exigiendo atención. Este hombre la comandaba sin pedirla, permaneciendo perfectamente inmóvil mientras las conversaciones se reanudaban en un staccato nervioso a su alrededor. No era alto, pero algo en su presencia hacía que pareciera llenar toda la entrada. Su traje era oscuro, impecablemente confeccionado y sin accesorios llamativos, a excepción de un solo anillo de oro. Tenía el cabello canoso, corto a los lados, y su rostro. Dios, su rostro. No era guapo de forma convencional, sino impactante, de piel olivácea y ojos tan oscuros que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. 2 hombres lo flanqueaban, ambos más altos, más robustos y claramente seguridad. Uno escaneó el restaurante metódicamente, pasando su mirada sobre mí como si fuera un mueble más. El otro murmuró algo en un auricular casi invisible. «Por aquí, señor», dijo Marco, guiándolos a la mesa de la esquina que siempre permanecía vacía, incluso en nuestras noches más ocupadas. Una vez pregunté por ella y Marco simplemente negó con la cabeza. «Algunas mesas no son para cualquiera, Sofía». Regresé a doblar servilletas, pero mi atención permanecía fija en la esquina, observando desde la periferia de mi visión cómo el hombre, el señor Ricci, se sentaba de espaldas a la pared, de frente a la entrada. Los 2 guardias tomaron posiciones cerca, sin sentarse, sin comer, solo vigilando. «Sofía». Marco se materializó a mi lado, haciéndome brincar. Mesa 8. Levanté la vista, confundida. Esa es la sección de Caroline. No esta noche. Su voz estaba tensa. Es la mesa del señor Ricci. Caroline no es adecuada. Quise preguntar qué significaba eso, pero Marco ya se alejaba con los hombros rígidos. Alisé mi delantal negro, repentinamente consciente de lo sencilla que me veía con el uniforme estándar, camisa blanca de botones, pantalones negros y el cabello recogido en una cola de caballo práctica. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras me acercaba a la mesa, con la libreta de pedidos apretada quizás con demasiada fuerza en mi mano. De cerca, el señor Ricci era aún más intimidante. Una cicatriz recorría su mandíbula, fina y precisa, como si hubiera sido dibujada con una pluma de plata.
Sus manos eran inesperadamente elegantes, descansando sobre la mesa sin inquietud ni movimientos innecesarios. Podía sentir los ojos del guardaespaldas sobre mí, evaluándome, descartándome. Buenas noches, señor. Bienvenida al Milano. ¿Puedo traerle algo de beber? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Él no levantó la vista de inmediato, terminando de leer algo en un elegante teléfono negro que uno de los guardias le había entregado. Cuando finalmente alzó sus ojos hacia los míos, sentí una sacudida física, como si tocara un cable con corriente. Scotch. Su voz era baja, con el más leve rastro de un acento. Puro. Asentí y me disponía a retirarme cuando añadió, Macallan, 30 años. Por supuesto, la botella que costaba más que mi renta mensual. Caminé hacia la barra sintiéndome extrañamente inestable. Macallan 30. Puro, le dije a Vincent, el barman que llevaba en el Milano más tiempo que nadie. Vincent arqueó las cejas. Richie volvió. Buscó una llave debajo de la barra para abrir un gabinete especial donde guardaban los licores premium. Ten cuidado, Sofía. Esa mesa es complicada. ¿Quién es él? Susurré. Vincent se limitó a negar con la cabeza mientras servía cuidadosamente el líquido ambarino en una copa de cristal. Alguien a quien sirves rápido y correctamente. Eso es todo lo que necesitas saber. Llevé el scotch de regreso con cuidado, colocándolo sobre una pequeña servilleta frente al señor Richie. Él no me reconoció, profundamente sumergido en una conversación con un recién llegado, un hombre de aspecto nervioso con un traje que no le quedaba bien y que no estaba allí cuando me fui. Retrocedí, dudando si debía esperar oírme, cuando lo escuché, un italiano rápido hablado por el hombre nervioso, quien gesticulaba con énfasis. Me quedé helada. El italiano del hombre nervioso era diferente al que yo había crecido escuchando, más rápido, más rudo. Pero entendí lo suficiente. Envío retrasado, problemas de aduana. La respuesta del señor Richie fue baja, controlada, pero había acero bajo esas palabras tranquilas. El hombre nervioso parecía encogerse con cada sílaba. Debí hacer algún pequeño ruido de reconocimiento porque, de repente, 3 pares de ojos se clavaron en mí. El hombre nervioso se cayó a mitad de la frase. Uno de los guardaespaldas cambió sutilmente su peso, abriendo su chaqueta lo suficiente para que yo vislumbrara lo que llevaba en la funda. La expresión del señor Richie permaneció inalterada, pero algo en esos ojos oscuros cambió, como si se cerraran unas persianas. «Eso será todo», me dijo, un despido claro. Asentí y me giré, pero en mi prisa por retirarme, mi cadera golpeó el borde de la mesa vecina. El salero tambaleó y se volcó, derramando cristales blancos sobre el mantel impecable. En el pesado silencio que siguió, escuché la voz de mi abuela en mi cabeza, sus viejas supersticiones sobre la sal derramada que atraía la mala suerte. Sin pensar, murmuré, «Che sfortuna», en voz baja. Podría haberlo gritado. La cabeza del señor Richie giró bruscamente hacia mí. Esos ojos penetrantes se abrieron apenas una fracción. El hombre nervioso miraba de uno a otro con evidente confusión en su rostro sudoroso. «¿Hablas italiano?», preguntó el señor Richie, con voz aún tranquila, pero con un matiz nuevo, curiosidad, tal vez. Mi garganta se secó. Recordé los 6 años hablando italiano con mi abuela antes de que falleciera, el idioma de mis veranos de infancia en su pequeño apartamento lleno de olor a salsa de tomate hirviendo y pan recién horneado. «Sí, señor», respondí, con un acento falto de práctica pero auténtico. «Solo un poco». Algo cambió en el aire entre nosotros. El señor Richie me estudió por un largo momento y luego asintió una vez, como confirmando algo para sí mismo. «¿Tu nombre?», dijo, ya no como pregunta, sino como una orden. «Sofía. Sofía Russo». Un destello de reconocimiento cruzó sus ojos al oír mi apellido. «Russo. ¿De dónde?» «Mi abuela era de Nápoles», respondí, consciente de que todos los ojos en nuestra esquina del restaurante estaban fijos en este intercambio inesperado. Los labios del señor Richie se curvaron ligeramente, no del todo en una sonrisa, sino en algo que transformó momentáneamente sus facciones severas. Levantó su copa en un pequeño gesto que pudo haber sido un brindis. «Nápoles», dijo casi para sí mismo. «La ciudad de las sirenas». La forma en que me miró en ese momento hizo que mi piel se erizara, no de miedo, aunque quizás debería haberlo sentido,
sino con una extraña conciencia, como si realmente me estuviera viendo cuando nadie más en este restaurante lo había hecho jamás. El hombre nervioso se aclaró la garganta, ansioso por reanudar su conversación. La expresión del señor Ritchie volvió a endurecerse, la breve conexión se cortó. Necesitaremos el menú en un momento, me dijo, dejando claro con su tono que estaba despedida. Asentí y me retiré con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Al cruzar las puertas batientes hacia la cocina, me apoyé contra la pared, tratando de procesar lo que acababa de pasar. —¿Estás bien? —preguntó Louise, una de las cocineras de línea, mirándome con preocupación. —Bien —mentí, alisando mi delantal con manos temblorosas—. Solo un cliente difícil. El resto de mi turno pasó como en una nebulosa. El señor Ritchie pidió la ternera fuera del menú que solo Vincent sabía preparar adecuadamente y bebió 2 copas más del costoso scotch. El hombre nervioso se fue después de 30 minutos, luciendo considerablemente más ansioso que cuando llegó. El señor Ritchie no volvió a hablarme en italiano, pero sentía sus ojos siguiéndome cada vez que me acercaba a su mesa. No era la forma en que los hombres a veces me miraban, evaluadora, apreciativa, ocasionalmente vulgar. Esto era diferente, clínico, evaluativo. Para cuando pidió la cuenta, el restaurante ya se había vaciado de otros comensales. Marco rondaba ansioso cerca de la barra, observando mientras yo presentaba la carpeta de cuero con la factura adentro. El señor Ritchie ni siquiera la abrió. Simplemente deslizó una tarjeta de crédito negra en la carpeta y me la devolvió. Sus dedos rozaron los míos con una precisión deliberada. —Gracias, Sofía Russo de Nápoles —dijo en voz lo suficientemente baja para que solo yo escuchara. Procesé su pago con manos temblorosas. La propina era más dinero del que ganaba en 2 semanas. Cuando regresé con su recibo, ya estaba de pie, ajustándose los puños mientras un guardaespaldas sostenía su abrigo. El restaurante se sentía diferente con él preparándose para salir, como si el aire regresara a un vacío. —Gracias —dije, reuniendo valor para mirar directamente a esos ojos oscuros una vez más. —Buena noche. Algo que pudo ser aprobación cruzó su rostro. —¿Cierran a las 11? —preguntó, aunque era evidente que ya sabía la respuesta. Asentí. —¿No deberías caminar a casa sola a esa hora? No era una pregunta, ni exactamente una expresión de preocupación. Era más bien una observación de un hecho. —Tomo el autobús —dije, sin saber por qué le daba esa información. El señor Ritchie asintió una vez con decisión y se fue, con sus guardias moviéndose en perfecta sincronía a su alrededor al salir. La atmósfera cambió de inmediato, las conversaciones se reanudaron y el personal se relajó visiblemente. Marco apareció a mi lado con los ojos muy abiertos. —¿Qué te dijo? Me encogí de hombros, sintiéndome repentinamente protectora de ese extraño intercambio. Solo comentó sobre la comida. Marco no pareció convencido, pero la llegada de un grupo tardío de 4 personas lo distrajo. Terminé mis tareas de cierre como en un trance, limpiando mesas y reponiendo servilletas en piloto automático. Para cuando marqué mi salida, eran las 11:27 de la noche. Me dolían los pies, me pulsaba la zona lumbar y el aire nocturno calaba mi delgada chaqueta al salir. La parada del autobús estaba a 3 cuadras y el último pasaba a las 11:45. Si lo perdía, me esperaba una larga caminata hasta mi apartamento en un vecindario que se volvía cada vez más hostil al anochecer. Había dado exactamente 4 pasos cuando una escalade negra con cristales tintados se detuvo silenciosamente junto a la acera. El corazón se me subió a la garganta cuando la ventanilla trasera bajó lo suficiente para revelar esos ojos oscuros ahora familiares. —Señorita Russo —dijo Dante Ritchie, su voz proyectándose fácilmente en la calle tranquila—, permítame ofrecerle llevarla a casa. No era una petición. Y de alguna manera, a pesar de todas las alarmas sonando en mi mente, a pesar de todo lo que me habían enseñado sobre extraños y autos oscuros, me encontré alcanzando la manija de la puerta que él me extendía. Tomando una decisión que cambiaría irreversiblemente el curso de mi vida, dudé solo un latido antes de deslizarme en el asiento trasero. El interior era de cuero oscuro y olía a colonia cara y a algo más punzante, como aceite para armas, aunque no quería analizar cómo reconocía ese olor. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave y definitivo. El señor Ritchie estaba sentado frente a mí,
El espacio entre nosotros era a la vez demasiado pequeño e increíblemente vasto. De cerca, en este espacio confinado, parecía de alguna manera más grande. Su presencia llenaba el vehículo a pesar de su estatura promedio. Un guardaespaldas iba adelante junto al conductor, con sus anchos hombros visibles a través de la división. No sabía a dónde había ido el segundo guardia. —¿Tu dirección? —preguntó el señor Ritchie, sin apartar sus ojos de mi rostro. Se la di, sintiendo una punzada de inquietud. Mi apartamento estaba en un edificio deteriorado, en un vecindario que haría que sus zapatos caros se vieran peligrosamente fuera de lugar. El conductor asintió una vez y se incorporó suavemente al tráfico sin decir palabra. —Gracias —dije, rompiendo el silencio que amenazaba con sofocarme—, por llevarme. El señor Ritchie hizo un gesto de desdén con una mano. Chicago no es seguro para una mujer sola por la noche. La ironía de sentirme insegura en las calles de la ciudad, pero entrar voluntariamente en un auto con un hombre que ponía nerviosos a gerentes de restaurante curtidos no se me escapó. Sin embargo, de alguna manera, no tenía miedo, al menos no de la forma en que debería tenerlo. —¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el Milano? —preguntó en tono conversacional, pero con ojos agudos que no perdían detalle. 6 meses —respondí, preguntándome si la charla trivial con alguien como él seguía las reglas normales. Antes de eso, estaba en Benelis, en el centro. ¿Y antes de Chicago? Parpadeé, sorprendida por la pregunta. Crecí en Cleveland. Mi madre nos mudó allí desde Nueva York cuando yo tenía 10 años, después de que mi padre murió. Algo brilló en su expresión ante la mención de mi padre, pero desapareció tan rápido que pude haberlo imaginado. ¿Y tu abuela, la de Nápoles? Vivió con nosotros hasta que falleció hace 3 años, dije, sintiendo la punzada familiar de la pérdida. Ella fue quien me enseñó italiano. El señor Ritchie asintió como confirmando algo para sí mismo. Tu acento es auténtico. Sin entrenamiento, pero auténtico. Viniendo de él, se sintió como un cumplido. Me sorprendí añadiendo, ella nunca se adaptó del todo a Estados Unidos. Habló italiano en casa hasta el final. Algunas cosas no deberían adaptarse, respondió él, con voz ahora más suave, casi reflexiva. Hay tradiciones que vale la pena preservar. El auto giró hacia mi calle, flanqueada por edificios de apartamentos ruinosos y locales cerrados con rejas de seguridad. La vergüenza calentó mis mejillas cuando nos detuvimos frente a mi edificio. La pintura se caía y la puerta de seguridad estaba trabada con un ladrillo porque la cerradura llevaba meses rota. Si el señor Ritchie notó el fuerte contraste entre su mundo y el mío, no mostró ninguna reacción. —¿Aquí es donde vives? Asentí, poniéndome a la defensiva de repente. —Es lo que puedo pagar por ahora. Sus ojos evaluaron el edificio y luego volvieron a mí con una intensidad inesperada. —¿No es seguro? —Ningún lugar es completamente seguro —repliqué, alcanzando la manija de la puerta, ansiosa por escapar de la intimidad del auto y del peso de su escrutinio. —¡Espera! Su voz me detuvo con tanta eficacia como un contacto físico. Metió la mano en su chaqueta, me tensé involuntariamente, y sacó una tarjeta de presentación. No, no era una tarjeta común. Era una tarjeta blanca sencilla con solo un número de teléfono grabado en texto negro simple. Si alguna vez necesitas algo, llama a este número. Me quedé mirando la tarjeta sin tomarla. ¿Por qué me ayudaría? Su sonrisa fue leve, casi imperceptible. Tal vez me gusta como dices buenanotte. La puerta a mi lado se abrió. El segundo guardaespaldas apareció de la nada para pararse junto al vehículo, escaneando la calle con eficiencia practicada. Señorita Russo, dijo el señor Ritchie, extendiendo la tarjeta de nuevo. Compláceme. Tomé la tarjeta y me la guardé en el bolsillo, preguntándome si rechazarlo era alguna vez una opción. Gracias por el viaje, señor Ritchie. Dante, corrigió él. Su nombre quedó suspendido en el aire entre nosotros. Gracias, Dante. Su nombre se sentía peligroso en mi lengua. El guardaespaldas me escoltó hasta la entrada de mi edificio, esperando en silencio hasta que estuve dentro y luego regresando al vehículo. Observé desde el vestíbulo mugriento cómo la escalade negra se alejaba, con sus luces traseras desapareciendo al dar la vuelta a la esquina. Solo entonces me di cuenta de que estaba temblando. Subí los 4 tramos de escalera hasta mi apartamento,
Cada paso era un esfuerzo mientras la adrenalina abandonaba mi sistema. Mi pequeño estudio se veía aún más deprimente que de costumbre. Los muebles de segunda mano, la cocina con el grifo goteando, el aviso de desalojo todavía pegado al interior de mi puerta, donde lo había movido esa mañana. Al hundirme en mi cama, saqué la tarjeta que Dante Ricci me había dado. El papel era grueso, caro. El número no tenía código de área. Pasé la punta del dedo sobre los dígitos grabados, preguntándome qué pasaría si llamaba. Dejé la tarjeta en mi mesa de noche e intenté apartar de mi mente los pensamientos sobre ojos oscuros y sonrisas peligrosas. Logré dormir 3 horas de sueño inquieto antes de que la alarma me despertara sobresaltada. Mi rutina matutina fue mecánica: ducha, café, revisar ofertas de trabajo, no encontrar nada adecuado, repetir. Mi turno en el Milano no empezaba hasta las 4, dejando el día extendiéndose vacío ante mí. Estaba a la mitad de mi segunda taza de café cuando alguien llamó a mi puerta, 3 golpes secos que me dejaron paralizada. Nadie me visitaba nunca. El dueño del edificio siempre llamaba primero. Acercándome con cautela, miré por la mirilla para ver a un hombre con traje oscuro parado en el pasillo. No era uno de los guardaespaldas de anoche, pero parecía cortado con la misma tijera, hombros anchos, expresión impasible, alerta en su postura. «Señorita Russo», llamó a través de la puerta. «Tengo una entrega para usted». Con el corazón latiendo con fuerza, abrí la puerta apenas un poco, manteniendo puesta la cadena de seguridad. «Sí. El señor Ricci envía esto», dijo, sosteniendo una pequeña bolsa de regalo de papel negro grueso. «¿Y esto?» Me entregó un sobre de color crema. Mi mano tembló ligeramente mientras quitaba la cadena y aceptaba ambos artículos. «Gracias». El hombre asintió una vez y se dio la vuelta para irse sin decir una palabra más. Ya adentro, puse la bolsa y el sobre la barra de la cocina, mirándolos como si pudieran explotar. Finalmente, la curiosidad venció a la cautela. Abrí el sobre primero. Dentro había una nota escrita con letra elegante en un papel grueso. «Señorita Russo, sería un honor si me acompañara a cenar esta noche a las 8. El Milano puede prescindir de usted por una noche. Considérelo arreglado. El regalo es un pequeño detalle. Compláceme una vez más. Dr. No era una petición, sino una suposición de mi aceptación. Debería haberme ofendido, pero en cambio me sentí extrañamente emocionada, una sensación que intenté reprimir de inmediato. La bolsa de regalo contenía una cajita de una joyería cuyo nombre reconocí de la zona comercial de lujo de Michigan Avenue. Adentro, reposando sobre terciopelo negro, había un delicado dije de oro en una cadena fina, un pequeño y perfecto corneto, el amuleto italiano de la buena suerte que mi abuela usó hasta el día de su muerte. Se me cortó la respiración. ¿Cómo podía saberlo? Antes de que pudiera procesarlo, sonó mi teléfono, la vieja línea fija que venía con el apartamento porque las gruesas paredes del edificio hacían que la recepción celular fuera inestable. «Hola», respondí con cautela. «Señorita Russo». La voz de Dante Ricci era inconfundible, incluso a través de la conexión con estática. ¿Recibió mi invitación? «Sí», logré decir, con el dije apretado en mi palma. «¿Cómo supo lo del corneto?» Hubo una pausa. «Intuición», dijo finalmente. Estuve en lo correcto. Mi abuela usaba uno igual a este. Entonces estaba destinado a ser, dijo él, como si fuera así de simple. Un auto la recogerá a las 7:30 de esta noche. Debería haber dicho que no. Debería haber inventado una excusa. Debería haber cuestionado cómo obtuvo mi número de teléfono, cómo arregló que yo tuviera la noche libre, cómo sabía de un dije que conectaba con mis recuerdos más personales. En lugar de eso, me escuché decir, «Estaré lista». «Excelente», respondió él, y pude notar la satisfacción en su voz. «Hasta la noche, Sofía». La línea se cortó y me quedé en mi cocina, con el dije en una mano y el teléfono en la otra, preguntándome a qué acababa de acceder. El resto del día transcurrió en una bruma de anticipación y ansiedad. Llamé al Milano y, efectivamente, Marco me informó que mi turno había sido cubierto, con la voz tensa por preguntas que no se atrevía a hacer. Pasé demasiado tiempo decidiendo qué ponerme, decidiéndome finalmente por el único vestido realmente lindo que tenía, un sencillo vestido cruzado negro que compré para entrevistas de trabajo. Exactamente a las 7:30,
El intercomunicador roto de mi edificio zumbó. Desde mi ventana, vi la misma escalade negra esperando en la acera. Por un momento, consideré no bajar, pero el dije en mi cuello se sentía cálido contra mi piel y la curiosidad quemaba más que la precaución. El mismo conductor de anoche me abrió la puerta al acercarme. Esta vez, el asiento trasero estaba vacío, a excepción de un pequeño ramo de rosas rojas oscuras sobre el cuero. El señor Ritchie se encontrará con usted en el restaurante, señorita, explicó el conductor al ver mi confusión. El trayecto nos llevó hacia el norte, lejos del centro, a una zona de la ciudad que apenas reconocía, el Chicago de la vieja riqueza, con mansiones históricas y clubes privados ocultos tras rejas de hierro forjado. Nos detuvimos en una entrada discreta marcada solo por una pequeña placa de bronce que decía, Il nascosto, lo oculto. Un maitre apareció instantáneamente en la puerta del auto, saludándome por mi nombre como si fuera de la realeza esperada en lugar de una mesera del lado equivocado de la ciudad. Adentro había una elegancia italiana del viejo mundo, candelabros de cristal, manteles blancos y paredes bordeadas de botellas de vino. El comedor tenía quizás 10 mesas, pero solo una estaba ocupada. Dante Ritchie se puso de pie al acercarme y la vista de él me quitó el aliento. Su traje era gris marengo esta noche, su camisa blanca abierta en el cuello, sin corbata. Se veía menos severo que en el Milano, pero no menos poderoso. Sofía, dijo mi nombre como si fuera seda en su boca. Sus ojos se fijaron en el dije en mi garganta y sus labios se curvaron con aprobación. Me honras al usarlo. Es hermoso, dije con sinceridad mientras él sostenía mi silla. Gracias. La belleza merece belleza, respondió, retomando su asiento frente a mí. Me di cuenta de que estábamos solos en el restaurante, a excepción del personal. Sin otros comensales, sin guardaespaldas visibles, aunque sospechaba que no estaban lejos. Alquilaste todo el restaurante. Su sonrisa se amplió apenas una fracción. ¿Soy el dueño? Por supuesto que lo era. El vino apareció sin ser pedido, un tinto profundo que Dante explicó que era de un pequeño viñedo a las afueras de Nápoles. El primer plato no tardó en llegar, delicados arancini que se derretían en mi lengua. Cada plato venía con una historia, la receta de la abuela del chef, la región de Italia de donde provenían los ingredientes, la forma adecuada de apreciar cada sabor. Cuéntame de ti, Sofía Russo, dijo Dante cuando llegó el plato principal, una pasta con mariscos que olía a mar y a recuerdos. No hay mucho que contar, respondí, sintiéndome repentinamente cohibida. Ya sabes que soy una mesera con un título inútil. Conozco los hechos, replicó él con sus ojos oscuros fijos en mí. Pero no te conozco a ti. Así que hablé, sorprendida por la facilidad con que salían las palabras. Le hablé de crecer en Cleveland, de mi madre trabajando turnos dobles como enfermera, del pequeño apartamento de mi abuela lleno de aromas de cocina y sonidos de ópera italiana, de mis sueños de ser traductora antes de que la realidad interviniera, de la muerte de mi padre cuando yo era joven. Un accidente de auto que solo dejó recuerdos fragmentados de un hombre de risa rápida y manos suaves. Dante escuchaba con una intensidad inesperada, haciendo preguntas que sugerían que estaba genuinamente interesado en mi vida dolorosamente ordinaria. ¿Y ahora?, preguntó, rellenando mi copa de vino sin consultar. ¿Qué quiere Sofía Russo ahora? La pregunta me tomó desprevenida. ¿Qué quería? Seguridad, estabilidad, un apartamento sin un aviso de desalojo en la puerta. No ser invisible, dije finalmente, con el vino soltando mi lengua. No ser desechable. Algo brilló en sus ojos. Reconocimiento, quizás. Tal vez no eres ninguna de esas cosas. Eso lo dice el hombre que notó a la mesera invisible, respondí con una pequeña sonrisa. Noté a una mujer que se mantenía con dignidad en un lugar diseñado para arrebatársela, corrigió él. A una mujer que habla el idioma de mi hogar con respeto y autenticidad. Una mujer con fuego en la mirada. Un calor subió por mi cuello que no tenía nada que ver con el vino. ¿Y qué hay de ti?, pregunté, desesperada por desviar la atención de mí misma. ¿Qué quiere Dante Ritchie? Su expresión cambió sutilmente. Muchas cosas, recientemente, entender por qué una mujer como tú trabaja en un lugar como el Milano. Reí sin humor. Las cuentas no se pagan solas. El seguro médico de mi madre no cubre sus tratamientos. Los préstamos estudiantiles vencen tengas o no un trabajo que use tu título.
¿Tienes preocupaciones por el dinero? No fue una pregunta, sino la constatación de un hecho. Me puse rígida. No busco caridad. Y yo no la ofrezco. Su voz era nivelada, pero ahora tenía un matiz cortante. Soy un hombre de negocios, Sofía. Reconozco el valor cuando lo veo. ¿Qué clase de hombre de negocios? Pregunté, la pregunta que había estado rondando desde que lo vi por primera vez en el Milano. Los labios de Dante se curvaron ligeramente. Importación y exportación, principalmente. Algo de bienes raíces. Inversiones en diversas empresas. Vaguedades que podían significar cualquier cosa. Pensé en el hombre nervioso, en el italiano susurrado, en los guardaespaldas, en el arma que había vislumbrado. No era un empresario cualquiera. «Tienes miedo de preguntar lo que realmente quieres saber», observó él, con una mirada inquietante en su percepción. «¿Responderías si lo hiciera? Pruébame». Dejé mi tenedor con el corazón latiendo a mil. «¿Tienes conexiones?» Su expresión no cambió, pero algo se movió en sus ojos, como una persiana que se levanta y luego se cierra. «¿Conexiones con qué, Sofía? ¿Sabes a lo que me refiero?» Dante se reclinó en su silla, estudiándome. «¿Y si dijera que sí? Te irías, te levantarías de esta mesa y te marcharías». La respuesta sensata era sí. Pero el hombre frente a mí, con sus ojos oscuros y su regalo que de alguna manera conectaba con mi pasado, ya me había arrastrado a su órbita. «No lo sé», admití. Su sonrisa fue pequeña pero genuina. «Honestidad, aprecio eso». Tomó un sorbo de vino y luego dejó la copa con precisión. «Mi familia tiene intereses en varios aspectos de la economía de Chicago, algunos más visibles que otros». Una no respuesta que era respuesta suficiente. «¿Te asusta?», preguntó, observándome con cuidado. Debería haberme asustado. En cambio, sentí una extraña emoción, una fascinación peligrosa. «Todavía estoy aquí». «Así es», murmuró él, con algo parecido a la aprobación en su tono. Llegó el postre, panna cotta con frutos frescos. Estaba demasiado distraída para apreciarlo plenamente, con mi mente dando vueltas a las implicaciones, a las preguntas. «Tengo una propuesta para ti», dijo Dante mientras servían el café en tazas delicadas. «Una propuesta de negocios legítima». Arqueé una ceja, intentando sonar ligera. «Necesitas una mesera en il nascosto». «Necesito a alguien que hable italiano, que entienda el respeto y la tradición, y que tenga la inteligencia para aprender rápido». Su tono era serio ahora, puramente profesional. «Necesito a alguien en quien pueda confiar para manejar ciertos aspectos de mis empresas legítimas. Alguien con discreción y lealtad». «¿Y crees que esa soy yo? Ni siquiera me conoces». «Sé más de lo que crees». Metió la mano en su chaqueta y sacó una carpeta delgada, colocándola sobre la mesa entre nosotros, mi currículum, mi expediente académico, mi situación financiera actual. Un nudo frío se formó en mi estómago. «¿Me investigaste?» «Investigo a todo aquel que entra en mi círculo, por breve que sea». Su expresión no mostraba arrepentimiento. «El conocimiento es seguridad». Debería haberme indignado por la invasión a la privacidad. En cambio, me encontré preguntando, «¿Y qué aprendiste?» «Que te graduaste con honores a pesar de trabajar a tiempo completo, que hablas 3 idiomas con fluidez, que nunca has sido arrestada, aunque fuiste detenida una vez en una protesta contra la especulación de precios farmacéuticos, los mismos medicamentos que tu madre necesita». Sus ojos sostuvieron los míos. «Que te estás ahogando en deudas que no son tu responsabilidad, que mereces algo mejor de lo que la vida te ha dado». Se me cerró la garganta. Él me había visto por completo, dejando al desnudo todas mis luchas, todos mis miedos. «¿Qué me estás ofreciendo exactamente?», pregunté con voz apenas superior a un susurro. «Un puesto como mi asistente personal. Empleo legítimo en mi compañía de importaciones. Un salario excelente. Beneficios que incluyen un seguro de salud que cubriría a tu madre como dependiente. Un apartamento en un edificio seguro propiedad de mi familia». Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Probablemente lo era. ¿Qué tendría que hacer? La pregunta salió más sugestiva de lo que pretendía. La expresión de Dante permaneció impasible. Acompañarme a reuniones. Traducir cuando sea necesario. Manejar correspondencia. Aprender el negocio. Nada ilegal, nada inapropiado. Lo no dicho quedó suspendido entre nosotros.
La atracción que hervía bajo nuestra conversación, la forma en que sus ojos se demoraban en mi rostro, la manera en que mi pulso saltaba cuando decía mi nombre. ¿Por qué yo? Tuve que preguntar. Debe haber docenas de personas calificadas que hablen italiano y necesiten trabajo. Dante guardó silencio por un momento, reflexionando. Cuando era un niño en Nápoles, dijo finalmente, mi padre me enseñó a confiar en mis instintos por encima de todo. Cuando te vi en el Milano, cuando te oí hablar el idioma de mi hogar, tuve un instinto. Eso no parece una práctica comercial muy sólida. Su sonrisa fue inesperada, transformando sus facciones severas. Tal vez no, pero he sobrevivido todo este tiempo sabiendo en quién confiar. Y algo me dice que puedo confiar en ti, Sofia Russo. La forma en que dijo mi nombre completo me produjo un escalofrío. Casi no me conoces. Conozco lo suficiente. Estiró la mano sobre la mesa y sus dedos rozaron los míos. Fue la primera vez que me tocó intencionalmente. Su piel estaba cálida, las yemas de sus dedos ligeramente callosas. Considéralo. Tómate la noche para pensarlo. Enviaré un auto mañana por tu respuesta. La cuenta nunca llegó. Por supuesto que no, él era el dueño. Al levantarnos para irnos, Dante me guió con un ligero toque en la base de mi espalda. Su mano irradiaba calor a través de la fina tela de mi vestido. Afuera, la escalada esperaba con el motor ronroneando suavemente en la noche. El conductor abrió la puerta. Lleve a la señorita Russo a casa, instruyó Dante, y luego se dirigió a mí. A menos que prefieras continuar nuestra conversación en otro lugar. La invitación era clara, tentadora de formas que no quería analizar demasiado de cerca. Pero a pesar del vino, a pesar de la oferta que podía resolver todos mis problemas financieros, conservaba suficiente sensatez para saber que apresurarse sería un error. Debo irme a casa, dije. Necesito pensar en tu oferta. ¿Era eso respeto en sus ojos? ¿Aprobación? Por supuesto. Hasta mañana, entonces. Me tomó la mano y la llevó a sus labios en un gesto del viejo mundo que no debería haberme afectado tanto. Sus labios estaban cálidos contra mi piel, demorándose un momento más de lo que dictaba el protocolo. Buenanotte, bella Sofia, murmuró, con su aliento rozando mis nudillos. Buenanotte, Dante, respondí, con la voz más firme de lo que me sentía. El viaje de regreso fue un torbellino de emociones encontradas. La parte racional de mi cerebro gritaba advertencias. Este hombre es peligroso. Su mundo es peligroso. Ninguna oferta de trabajo legítima viene con tantas condiciones. Pero otra parte, una que apenas reconocía, susurraba que por primera vez en años me habían visto, valorado y deseado. Cuando la escalade se detuvo en mi edificio, el conductor me entregó otro sobre. El señor Ricci me pidió que le entregara esto. Adentro había un cheque a nombre de mi arrendador por 3 meses de renta, junto con una nota. Considéralo un adelanto de tu primer sueldo. Sin compromisos. Si rechazas mi oferta, considéralo un regalo. Una mujer hermosa no debería tener que preocuparse por tener un techo sobre su cabeza. Me quedé mirando el cheque con un nudo en la garganta. Era suficiente para detener el desalojo, suficiente para darme un respiro. Sin compromisos, había escrito, pero yo sabía que todo tiene un precio. Sin embargo, mientras subía las escaleras hacia mi apartamento con el cheque apretado en la mano, supe cuál sería mi respuesta. No por el dinero, aunque Dios sabía que lo necesitaba, ni siquiera por la atracción que chispeaba entre nosotros, aunque era innegable. Fue porque cuando Dante Ricci me miró, vio más que una simple mesera. Vio posibilidad. Vio valor. Me vio a mí. Dormí de forma intermitente esa noche, con sueños llenos de ojos oscuros, italiano susurrado y elecciones con consecuencias que no alcanzaba a prever. Al amanecer, me levanté temprano, escribí un cheque para mi arrendador y empecé a empacar una maleta pequeña. No todo, solo lo suficiente para unos días, por si acaso. Exactamente a las 9, sonó mi teléfono. Buenos días, Sofia. La voz de Dante era tan suave como un whisky añejo, incluso a través de la conexión con estática. ¿Dormiste bien? Lo suficiente, mentí. Gracias por el cheque. No tenías que hacer eso. Quería hacerlo. Hubo una pausa. ¿Has considerado mi oferta? Respiré hondo, sabiendo que estaba a punto de lanzarme al vacío. Sí, acepto.
Su satisfacción fue casi palpable a través del teléfono. Excelente. Un auto pasará por ti en 1 hora. Empaca lo que necesites para unos días, el resto se arreglará después. Sin discusión de términos ni expectativas, solo la suposición de que yo seguiría su guía. Dante, dije antes de que colgara, necesito saber en qué me estoy metiendo. Su risa fue suave, cómplice. No, Sofía, realmente no lo necesitas. La escalada negra llegó exactamente 1 hora después. Me paré en la acera con mi maleta pequeña y el corazón martilleando contra mis costillas. El mismo conductor silencioso tomó mi equipaje y me abrió la puerta sin mirarme a los ojos. Esperaba ver a Dante adentro, pero el asiento trasero estaba vacío. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras nos alejábamos de mi edificio. A la residencia del señor Ritchie, señorita, respondió el conductor, sus primeras palabras para mí. Él está en reuniones esta mañana, pero pidió que se instale. La ansiedad revoloteó en mi estómago. ¿Instalarme dónde, exactamente? En el apartamento de invitados del edificio del señor Ritchie. Por supuesto, él era dueño de un edificio entero. Observé la ciudad transformarse por mi ventana, pasando de mi vecindario deteriorado al centro, y luego al norte, hacia Gold Coast, el enclave más rico de Chicago. Finalmente nos detuvimos ante un elegante rascacielos con vista al lago Michigan. Su fachada de vidrio reflejaba el sol de la mañana como un espejo. Un portero uniformado se acercó de inmediato, abriéndome la puerta con una deferencia practicada. Señorita Russo, bienvenida al Adler. El señor Ritchie la espera. Lo seguí a través de un vestíbulo de mármol adornado con arte moderno de buen gusto. Pasé por un escritorio de seguridad donde 2 hombres de traje asintieron en reconocimiento, y subí a un ascensor privado que requería una tarjeta para funcionar. El portero presionó el botón del piso 32, el penúltimo. El señor Ritchie ocupa el penthouse y 3 residencias de invitados en este piso, explicó mientras ascendíamos. Usted estará en el apartamento 32B. Si necesita algo, marque el 0 en cualquier teléfono interno. El ascensor se abrió directamente a un pasillo con solo 4 puertas. El portero me guió al 32B, deslizó una tarjeta y luego me la entregó. Su llave, señorita Russo. El señor Ritchie dejó esto preparado para usted. El apartamento que me esperaba me dejó sin aliento. Ventanales de piso a techo enmarcaban una vista panorámica del lago Michigan. Sus aguas azules se extendían infinitamente hacia el horizonte. El espacio estaba decorado en tonos crema y gris suave, minimalista pero lujoso. Alfombras mullidas sobre suelos de madera, un sofá de cuero blanco frente a una chimenea y una mesa de comedor de nogal pulido. Su equipaje llegará en un momento, dijo el portero retrocediendo hacia la puerta. El señor Ritchie le dejó instrucciones en la barra. Cuando se fue, me quedé inmóvil en medio de la sala, abrumada. Este solo apartamento era más grande que todo el piso de mi antiguo edificio. Solo el sofá probablemente costaba más que todo lo que yo poseía. Sobre la barra de la cocina, toda de mármol reluciente y acero inoxidable, había un sobrecrema con mi nombre escrito con esa letra elegante ahora familiar. Adentro había una nota y una pequeña llave de plata. Sofía, bienvenida a tu nuevo hogar por el tiempo que desees quedarte. El apartamento 32B es tuyo. El contrato ha sido transferido a tu nombre, aunque la administración del edificio seguirá encargándose de todos los gastos. En el closet de la habitación principal encontrarás lo esencial para ayudarte a instalarte. Si algo no es de tu gusto, podemos buscar alternativas. Esta llave abre mi ascensor privado en caso de que desees visitar el penthouse. Regresaré alrededor de las 7 de la tarde. Siéntete libre de explorar el edificio. El gimnasio, el spa y la piscina están a tu disposición. Franco, en el escritorio de seguridad, puede responder cualquier pregunta. Dante. La habitación principal tenía una cama king size con un mar de almohadas y un edredón que parecía una nube. Pero fue el closet lo que me dejó sin palabras, un vestidor más grande que todo mi apartamento anterior. Y estaba lleno de ropa de mujer de mi talla. Vestidos, pantalones, blusas, zapatos, docenas de ellos, todavía con etiquetas de boutiques en las que nunca me había atrevido a entrar. Una sección de ropa de negocios elegante, otra de ropa casual y una tercera de vestidos de noche que brillaban bajo la iluminación empotrada.
Una cómoda integrada revelaba lencería de seda y encaje aún envuelta en papel de seda. Mis manos temblaron al revisar una etiqueta de precio y rápidamente la solté. Una sola blusa costaba más de lo que yo ganaba en una semana en el Milano. En el baño, un palacio de mármol con una tina lo suficientemente grande para 2 personas, encontré artículos de aseo dispuestos en filas ordenadas, mi marca de champú preferida, pero la línea costosa que nunca podía justificar comprar, perfumes de París, maquillaje de marcas de lujo. Era demasiado perfecto, demasiado preparado. Regresé a la sala con la inquietud compitiendo con el asombro. ¿Cómo había organizado todo esto en menos de 24 horas? ¿Cómo sabía mis tallas, mis preferencias? La investigación que mencionó debió ser mucho más minuciosa de lo que dio a entender. El intercomunicador zumbó, haciéndome saltar. Presioné el botón intermitente con dudas. Señorita Russo, su equipaje está aquí, dijo una voz que no reconocí. Suba, dije, inseguro del protocolo. Un empleado uniformado diferente apareció con mi maleta destartalada, que se veía fuera de lugar frente al lujo que me rodeaba. La dejó justo dentro de la puerta. ¿Necesita algo más, señorita Russo? Negué con la cabeza y luego reconsideré. En realidad, podría decirme cómo contactar con el escritorio de seguridad. Por supuesto. Marque el 0 en cualquier teléfono interno. Señaló un elegante teléfono inalámbrico en una mesa lateral. Una vez que se fue, hice exactamente eso. Seguridad, respondió una voz ronca. Soy Sofía Russo, del 32B, dije, tratando de sonar como si perteneciera a este lugar. ¿Podría hablar con Franco, por favor? Habla Franco, señorita Russo. ¿En qué puedo ayudarla? Respiré hondo. ¿Cuándo exactamente arregló el señor Ricci que prepararan este apartamento para mí? Hubo una pausa. Creo que esos arreglos se hicieron hace aproximadamente 3 semanas, señorita. Está todo a su satisfacción. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. 3 semanas, antes de que él me hablara en el Milano, antes de ofrecerme trabajo, antes incluso de saber si yo hablaba italiano. Señorita Russo, ¿está todo bien? Sí, bien, logré decir. Gracias. Colgué con la mente acelerada. 3 semanas. Él me había estado observando, planeando esto mucho antes de nuestra primera interacción. La coincidencia en el restaurante no había sido coincidencia en absoluto. Sonó mi teléfono, mi celular esta vez, no el del edificio. Un número desconocido. «Hola», respondí con cautela. «Señorita Russo». No era la voz de Dante, sino una que reconocía vagamente, quizás uno de sus guardias. El señor Ricci me pidió que verificara que llegó bien. «Estoy aquí», dije, con el enojo empezando a hervir bajo mi confusión. «Dígale al señor Ricci que me gustaría hablar con él». «Él está en reuniones hasta la noche», respondió la voz, «pero le daré su mensaje». «Haga eso», espeté, colgando. Caminé por el hermoso apartamento, sintiéndome atrapada a pesar del espacio, a pesar de la vista impresionante. Había entrado en esto con los ojos abiertos, pero no me había dado cuenta de cuán calculado era todo. ¿Cómo podía saber hace 3 semanas que yo aceptaría algo de esto? A medida que pasaban las horas, mi enojo se enfrió, reemplazado por determinación. Necesitaba respuestas y no iba a esperar hasta las 7 de la tarde para obtenerlas. La llave de plata que me dejó quemaba en mi palma. Su ascensor privado, una invitación o una prueba. Me duché, lavando la mugre de mi antiguo apartamento, el aroma persistente a grasa de restaurante que parecía impregnado en mi piel tras meses en el Milano. Me vestí con ropa del closet, pantalones negros sencillos y una blusa de seda crema que probablemente costaba más que mi renta mensual. Dejé las etiquetas puestas, insegura de si me quedaría una vez que tuviera respuestas. El ascensor privado estaba oculto tras una puerta discreta al final del pasillo, marcada solo con una pequeña P. Mi llave deslizó perfectamente en la cerradura. El ascensor estaba revestido de madera oscura con un solo botón. Mi corazón martilleaba mientras ascendía al penthouse. Las puertas se abrieron silenciosamente a un vestíbulo de mármol italiano iluminado por un candelabro de cristal que proyectaba prismas de arcoíris en las paredes. Más allá se extendía un espacio 3 veces más grande que mi nuevo apartamento, decorado en tonos masculinos de carbón y azul marino con acentos de madera rica y latón. Esperaba más seguridad,
pero el penthouse parecía vacío. «¡Hola!», llamé. Mi voz sonaba pequeña en el espacio cavernoso. Sin respuesta. Me adentré más en el apartamento, asimilando los detalles. Estanterías llenas de volúmenes encuadernados en cuero, un piano de cola junto a ventanales que ofrecían una vista de 180 grados de la ciudad, obras de arte que parecían piezas de museo colgando de las paredes. Una mesa lateral tenía fotografías enmarcadas, el único toque personal en ese espacio que, de otro modo, parecía una sala de exhibición perfecta. Me acerqué con cautela, atraída por la curiosidad. La foto más grande mostraba a un Dante mucho más joven parado junto a un hombre mayor con los mismos ojos penetrantes, ambos con trajes impecables, con la costa de Nápoles visible detrás de ellos. Otra mostraba a Dante de niño, de unos 8 o 9 años, serio ya desde entonces, parado entre el mismo hombre mayor y una mujer hermosa de ojos tristes. «Mi padre, mi madre». Me giré bruscamente, con el corazón saltando a mi garganta. Dante estaba en la entrada de lo que parecía ser un estudio, sin la chaqueta, con las mangas remangadas y un vaso de líquido ambarino en una mano. No parecía sorprendido de verme. «¿Sabías que subiría?», dije. No fue una pregunta. Su sonrisa fue leve. «Esperaba que lo hicieras». «¿Has estado planeando esto durante 3 semanas?», dije, yendo directo al grano. «Antes de hablar conmigo por primera vez». Dante cruzó hacia un carrito de bar, dejando su vaso. «¿Te gustaría un trago? Creo que esta conversación lo requiere». «Quiero respuestas, no alcohol». Él asintió, sin sorprenderse por mi franqueza. «Sí, he estado al tanto de ti durante 3 semanas. Desde que empezaste a hablar italiano con un cliente anciano en el Milano, un hombre que resulta ser el hermano de mi padrino». Recordé al anciano, uno de los pocos clientes que me había tratado con genuina calidez, que se había encantado cuando reconocí su dialecto siciliano. «Él me habló de ti», continuó Dante. «Una hermosa joven mesera que hablaba su lengua materna con respeto, que le recordaba a su tierra. Me intrigó. Así que me investigaste». Mi voz fue plana. «Hice que te observaran», corrigió él. «La verificación de antecedentes vino después, cuando decidí acercarme a ti». «¿Por qué? ¿Qué podrías querer de una mesera con deudas estudiantiles y un aviso de desalojo?» Dante me estudió por un largo momento. Sus ojos oscuros eran ilegibles. «¿Crees en el destino, Sofía?». La pregunta me tomó por sorpresa. «Creo en coincidencias que a la gente le gusta llamar destino». «Entonces llámalo coincidencia que la mujer que describió el hermano de mi padrino compartiera un apellido con una familia que mi padre conoció en Nápoles. Que tuviera una abuela de mi ciudad natal. Que hablara mi lengua materna en una ciudad donde pocos la entienden de verdad». Dio un paso más cerca. «Coincidencia que se mantuviera con orgullo a pesar de circunstancias que quebrarían a mujeres menores». Su intensidad era inquietante, magnética. «Así que arreglaste conocerme. Lo planeaste todo». «Arreglé observarte por mí mismo», aclaró él. «La conversación en italiano, tu respuesta, eso fue genuino. Necesitaba saber si eras quien yo pensaba que podías ser». «¿Y quién es esa exactamente?». Dante se movió hacia el carrito de bar, sirviendo 2 copas de scotch a pesar de mi negativa anterior. Me entregó una, sus dedos rozaron los míos deliberadamente. «Alguien que vale la pena conocer», dijo simplemente. «Alguien genuino en un mundo de falsedad. Alguien que podría entender el valor de las tradiciones, de la familia, de la lealtad». Acepté la copa pero no bebí. «El apartamento, la ropa, la oferta de trabajo. ¿Qué quieres realmente de mí, Dante?». Su mirada fue firme, inquebrantable. «Exactamente lo que dije. Una asistente personal que hable mi idioma, que entienda la discreción, que pueda aprender mi negocio». «Eso no es todo». Un rastro de sonrisa tocó sus labios. «No, no es todo». La tensión entre nosotros era palpable, eléctrica. Estaba lo suficientemente cerca para que yo pudiera oler su colonia, ver la tenue cicatriz en su mandíbula. «No seré tu amante», dije sin rodeos. Sus ojos se oscurecieron, pero no de enojo. «Nunca te insultaría con un arreglo así». «¿Entonces qué?». Dante dejó su copa, luego tomó suavemente la mía y la puso a un lado. «Quiero conocerte, Sofía Russo. Quiero ganarme tu confianza. Quiero ver si lo que percibí esa primera noche era real». Su voz bajó de tono. «Y sí, te deseo.
Pero soy un hombre paciente. Algunas cosas valen la pena esperar. Se me cortó la respiración. La intensidad de su mirada, el calor que irradiaba su cuerpo tan cerca del mío, era embriagador, peligroso. ¿Y si me marcho ahora?, pregunté, necesitando saber que aún tenía elección. El apartamento sigue siendo tuyo. La oferta de trabajo se mantiene. Lo dije en serio, sin compromisos. Levantó una mano y un dedo trazó el delicado corneto de oro en mi garganta. Pero no creo que quieras marcharte. Tenía razón, y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. El sonido de mi teléfono rompió el momento. Me alejé de Dante, con el pulso acelerado como si hubiera estado corriendo. El identificador de llamadas mostraba el número de mi madre. Debería contestar, dije con voz inestable. Dante asintió, recogiendo nuestras copas. Por supuesto. Usa la terraza si quieres privacidad. Señaló unas puertas de vidrio que llevaban a lo que parecía ser un jardín en la azotea. Salí a la terraza. El aire del atardecer estaba fresco contra mi piel encendida. Mamá, ¿está todo bien? Sofía, cariño. La voz de mi madre estaba cargada de emoción. Acabo de recibir una llamada del hospital. Me dijeron que todas mis facturas pendientes han sido pagadas y que mi tratamiento ha sido aprobado bajo un nuevo plan de seguro. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste? Mis piernas flaquearon. Me hundí en un banco de piedra cercano, mirando a través de las puertas de vidrio a Dante, quien estaba de espaldas a mí, contemplando la ciudad. Es complicado, mamá, dije sin quitarle la vista de encima. Conseguí un trabajo nuevo con beneficios. ¿Qué clase de trabajo paga las facturas del hospital el primer día? Es una muy buena pregunta. Te lo explicaré todo pronto, lo prometo. ¿Te sientes bien? Dijeron cuándo podría empezar el nuevo tratamiento. La próxima semana, dijo ella, con una voz brillante de esperanza que no le había oído en meses. El doctor dijo que esta vez podría funcionar, Sofía. Las lágrimas picaron mis ojos. Mi madre llevaba 3 años luchando contra el cáncer. Cada tratamiento funcionaba menos que el anterior. Este nuevo protocolo experimental era nuestra mejor esperanza, pero el seguro había negado la cobertura repetidamente. Eso es maravilloso, mamá. Te visitaré pronto. Sí, te quiero. Yo también te quiero, hija. Y Sofía, sea lo que sea este trabajo, gracias. Colgué, secándome las lágrimas de las mejillas antes de volver al penthouse. Dante estaba parado en la entrada, observándome con esos ojos oscuros perceptivos. ¿Pagaste las facturas médicas de mi madre?, dije. No fue una pregunta. Él no lo negó. Te dije que el puesto venía con excelentes beneficios de salud. Eso no fueron beneficios. Fueron cientos de miles de dólares. Dante se encogió de hombros como si la cantidad fuera irrelevante. El tratamiento de tu madre fue negado por compañías de seguros preocupadas solo por los márgenes de ganancia, no por curar a los enfermos. Simplemente ajusté la situación. ¿Por qué?, pregunté, con la voz quebrándose ligeramente. ¿Por qué harías eso por alguien a quien apenas conoces? Salió a la terraza. El sol poniente bañaba la mitad de su rostro con una luz dorada y la otra quedaba en sombras. Tal vez quería demostrar que mis intenciones son genuinas, que mi palabra vale. Hizo una pausa y su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. O tal vez, simplemente, no soportaba ver esa preocupación en tus ojos. Debería haberme indignado por la presunción, por la intromisión, por el exceso. En cambio, todo lo que sentí fue una gratitud abrumadora y sospecha. ¿Qué quieres a cambio?, pregunté, odiando el tono de vulnerabilidad en mi voz. La mirada de Dante fue firme, inquebrantable. Lealtad, confianza, eventualmente. Se acercó y me quitó una lágrima de la mejilla con el pulgar. Por ahora, solo dale una oportunidad a este arreglo. Es todo lo que pido. Su contacto se demoró cálido contra mi piel. Todo en mí quería ceder ante él, aceptar el consuelo, la conexión. Pero la parte racional de mi cerebro, la que me había mantenido a salvo durante 26 años, gritaba advertencias. Retrocedí un poco. Necesito entender a qué accedo. Toda la verdad, Dante. No solo lo que crees que estoy lista para oír. Algo parecido al respeto brilló en sus ojos. Señaló una pequeña mesa y sillas al borde de la terraza. Sentémonos. La vista es mejor con el atardecer. Nos sentamos frente a frente,
La ciudad se extendía ante nosotros en un tapiz de luces que empezaban a titilar en el crepúsculo. Dante parecía considerar sus palabras cuidadosamente. Mi padre llegó a este país sin nada, comenzó, con su voz adquiriendo la cadencia de un narrador. Un niño pobre de Nápoles con hambre en los ojos y grandes sueños. Construyó algo sustancial, no siempre por métodos que la sociedad aprobaría. Sus ojos sostuvieron los míos. ¿Entiendes lo que digo, Sofía? Asentí. Tu padre estaba en la mafia. A los estadounidenses les encanta esa palabra, dijo con una pequeña sonrisa. En Nápoles, simplemente lo llamábamos el negocio familiar. Pero sí, según tu definición. Y tú heredaste su negocio familiar. La expresión de Dante fue ilegible. Heredé muchas cosas de mi padre, sus conexiones, sus enemigos, su sentido del honor. Me estás diciendo que eres el jefe de la mafia de Chicago. La pregunta debería haberme aterrorizado, pero de alguna manera, sentada allí con el lago Michigan extendiéndose a lo lejos, parecía casi irreal. Te digo que tengo influencia en ciertos círculos, respondió con cuidado. Que mantengo las tradiciones de mi padre, su protección a nuestra gente. Que sí, algunos de mis negocios existen en áreas grises. Áreas ilegales, aclaré. Su sonrisa fue leve. A veces, aunque menos ahora que en tiempos de mi padre. He trabajado duro para legitimar nuestras empresas. ¿Por qué decirme esto? ¿No es esta la clase de información por la que matan a la gente en las películas? Dante soltó una carcajada, un sonido cálido y genuino que transformó sus facciones severas. Esto no es una película, Sofía. Y te lo digo porque pediste la verdad. Porque creo que eres lo suficientemente fuerte para manejarla. ¿Y mi trabajo? ¿Qué estaría haciendo realmente? Exactamente lo que dije, manejar correspondencia, acompañarme a reuniones, traducir cuando sea necesario, aprender el negocio, las partes legítimas. Se inclinó hacia adelante, con expresión solemne. Nunca te involucraría en nada ilegal, Sofía. Nunca te pondría en riesgo. ¿Tienes mi palabra? La palabra de un jefe de la mafia, dije, incapaz de evitar la ironía en mi voz. La palabra de un hombre que nunca ha roto una promesa, replicó él. Pregúntale a cualquiera que me conozca. Mi palabra es ley. Lo estudié bajo la luz tenue. Este hombre peligroso y complejo que había orquestado nuestro encuentro, que había pagado las facturas médicas de mi madre sin que se lo pidieran, que me miraba como si fuera algo precioso en lugar de desechable. ¿Por qué yo? Tuve que preguntar de nuevo. La verdad, Dante. Guardó silencio un largo momento, mirando el cielo que se oscurecía. Cuando volvió a mirarme, su expresión había cambiado, la vulnerabilidad asomaba tras su fachada controlada. Mi madre era de Nápoles, como tu abuela, dijo en voz baja. Ella tampoco se adaptó del todo a Estados Unidos. Solía decir que los estadounidenses no entendían el verdadero significado de la familia, de la lealtad. Sus dedos tamborilearon ligeramente sobre la mesa. Murió cuando yo tenía 15 años. Cáncer. Como tu madre. Entendí entonces. ¿Así que soy qué? ¿Alguna clase de sustituta de tu madre? No. Su respuesta fue tajante, inmediata. No te pareces en nada a ella, excepto quizás en tu fuerza. Respiró hondo, recobrando la compostura. Cuando el hermano de mi padrino te mencionó, cuando vi que tu apellido era ruso, hubo una familia ruso en Nápoles que ayudó a mi padre cuando era niño, una bondad que nunca olvidó. Me pregunté si podría haber una conexión. ¿Y la hay? No lo sé todavía. Pero me sentí atraído por ti antes de verte. Cuando te escuché hablar italiano esa noche, cuando vi cómo te mantenías a pesar de todo. Negó con la cabeza ligeramente. Llámalo instinto, intuición. Algo me decía que eras importante. La cruda honestidad de su voz me conmovió profundamente. Este hombre poderoso y peligroso me estaba mostrando un destello de vulnerabilidad que pocos veían. ¿Qué pasa si me quedo? Pregunté. Si me quedo de verdad, no solo para trabajar para ti. Los ojos de Dante se oscurecieron. Entonces vemos a dónde lleva esto. Sin presiones, sin expectativas, solo posibilidad. ¿Y si quiero irme algún día? Entonces te vas con recomendaciones que te abrirán cualquier puerta que elijas, con dinero suficiente para empezar de cero donde quieras y con el conocimiento de que siempre tendrás un lugar al cual volver si lo deseas. Su mirada era intensa, inquebrantable.
No te ofrezco una jaula, Sofía. Te ofrezco una elección. La noche había caído por completo, las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos oscuros. A lo lejos, el trueno retumbó, una tormenta de verano acercándose sobre el lago. No soy ingenua, dije finalmente. Sé que habría peligros, riesgos. Sí, admitió él. Mi mundo no siempre es seguro, pero estarías protegida, siempre. Mi mayor prioridad. Le creí. Dios me ayude, le creí. Tengo condiciones, dije, sorprendiéndome de mi propia audacia. ¿Si me quedo? Los labios de Dante se curvaron ligeramente. Nómbralas. Quiero terminar mi carrera, tomar los exámenes de certificación de traductora. Él asintió. Fácil de arreglar. Quiero visitar a mi madre regularmente, asegurarme de que reciba la atención adecuada. Por supuesto. Podemos volar a Cleveland cuando desees. Respiré hondo. Y quiero honestidad entre nosotros, siempre. Incluso cuando sea difícil. Su expresión se suavizó. Eso, Sofía Russo, puedo prometerlo sin reservas. Las primeras gotas de lluvia empezaron a caer, gordas y pesadas sobre las piedras de la terraza. Ninguno de los dos se movió. ¿Eso es un sí?, preguntó Dante con algo parecido a la esperanza en su voz. Como respuesta, extendí la mano y puse la mía sobre la suya en la mesa. Su piel estaba cálida a pesar del aire que se enfriaba. Sus dedos se enroscaron inmediatamente alrededor de los míos. El trueno sonó más cerca, la lluvia caía con fuerza. Dante se puso de pie, tirando suavemente de mí para que me levantara. Nos quedamos frente a frente mientras la tormenta estallaba a nuestro alrededor, sin que a ninguno le importara que la lluvia empapara nuestra ropa. ¿Estás segura?, preguntó. En respuesta, me acerqué más, eliminando el espacio entre nosotros. Sí, estoy segura. Sus manos subieron para enmarcar mi rostro, con los pulgares acariciando mis pómulos con una ternura inesperada. Sus ojos buscaron los míos por un momento, dándome una última oportunidad de retroceder. No lo hice. Cuando sus labios encontraron los míos, fue suave al principio. Una pregunta, una ofrenda. Luego algo se rompió entre nosotros, la contención de los días pasados se hizo añicos como el cristal. Sus brazos me rodearon, atrayéndome contra él mientras el beso se profundizaba, se volvía hambriento, exigente. Mis manos subieron por su pecho, sintiendo la fuerza sólida bajo la tela costosa, con una palma descansando sobre su corazón, sintiendo su latido rápido coincidir con el mío. La lluvia arreciaba, pegando mi cabello a mi rostro y corriendo en hilos entre nosotros. Pero a ninguno nos importaba. Solo existía este momento, esta conexión que se había ido construyendo desde que me oyó hablar su lengua materna por primera vez. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, Dante apoyó su frente contra la mía. «Mía bella Sofía», murmuró, con la voz ronca por la emoción. «¿Sabes cuánto tiempo he querido hacer eso?» 3 semanas, bromeé, con mi propia voz inestable. Su risa fue cálida contra mi piel. «Más tiempo, creo. Tal vez toda mi vida». Nos quedamos allí bajo la lluvia torrencial, abrazados mientras los relámpagos iluminaban el cielo, ninguno dispuesto a romper el momento. Eventualmente, Dante se apartó un poco, apartando el cabello mojado de mi rostro. «Deberíamos entrar antes de que te resfríes». Asentí, repentinamente consciente de mi ropa empapada y mi corazón acelerado. Me tomó de la mano, guiándome de vuelta al calor del penthouse. Cuando la puerta de la terraza se cerró detrás de nosotros, dejando fuera la tormenta, me di cuenta de que estaba cruzando un umbral en más de un sentido. La mano de Dante permaneció entrelazada con la mía, una promesa silenciosa. Lo que fuera que viniera después, las complicaciones, los peligros, las dificultades de fusionar nuestros mundos diferentes, lo enfrentaríamos juntos. Había entrado en su vida con los ojos abiertos, sabiendo quién era, qué era, y aún así eligiendo este camino. Mientras me acercaba una vez más, con sus ojos oscuros reflejando mi propio deseo, supe que algunas elecciones, una vez tomadas, lo cambian todo. Para bien o para mal, mi vida había cambiado de rumbo irrevocablemente el momento en que saludé al jefe de la mafia italiana en su lengua materna. Y a pesar de toda lógica, a pesar de todas las razones para tener miedo, no podía arrepentirme. «Bienvenida a casa», susurró Dante contra mis labios. Y por primera vez en años, realmente me sentí así.